Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos ya en este tercer domingo del tiempo ordinario. Yo creo que coña de año 2025 y hoy la palabra del Señor viene con una propuesta explícita a través del libro de Nehemías. Estamos con el profeta Nehemías, capítulo 8, versículos 2 al 4 y luego del 5 al 6 y del 8 al 10. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea compuesta por los hombres, las mujeres y todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras el escriba estaba de pie sobre una tarima, de manera que habían hecho para esta ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido, de manera que se comprendió la lectura de la palabra de Dios. Queridos amigos, y por ahí te digo, recordemos que aquí históricamente se está volviendo ¿de dónde? Del exilio. Lo primero que hacemos para reconstruir nuestra nación, para reiniciar nuestra vida, después de haber estado en la esclavitud, a través de la palabra de Dios. La evangelización es esencial y fundamental. Evangelizar quiere decir esa buena noticia. Lo primero es su palabra. Hoy porque esta es nuestra hoja de ruta si queremos reconstruir nuestra nación, nuestro Paraguay, nuestra familia, nuestra iglesia. Pero queridos hermanos, escucharon bien, todos, para estar mejor tenemos que reunirnos y todos tenemos que hacer, queridos hermanos, para estar mejor lo que Dios nos pide, para todos, no para algunos. Les reunió mujeres, niños, jóvenes, ancianos, adultos. Y el sacerdote Esdras, que lee al pueblo, ¿y qué pasó, queridos hermanos? Escucharon muy bien. El pueblo se postra ante la palabra de Dios. Orero ya posee, pende ereaina. Y termina justamente, ¿verdad? Leyeron con claridad e interpretando el sentido de manera correcta, comprendieron lo que tenían que hacer. Pidamos esta gracia para nuestro pueblo, para nosotros. Y vamos a poner en práctica lo que nos va pidiendo. La honestidad, el amor, la sinceridad y todo lo que nos ayuda a crecer como pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.